y el placer de presentar a la maestra Mónica Trujillo. Ella es bibliotecaria, nos comenta que es amante del mundo clásico, las artes y las letras. Es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Nuevo León. Y bueno, ella ha llevado siempre libros y ha sido jefa bibliotecaria de Conarte y posteriormente en un proyecto educativo de Ternium. Ha estado en varios proyectos y ha impartido cursos como Aproximación a la mitología griega, la civilización del Nilo, Cosmogonías y mitos, Cosmogonía sumeria, Aproximación a la tragedia griega, de mitos y metamorfosis, Religiones mistéricas, El origen del arte en la prehistoria, entre otros. Y bueno, maestra Mónica Trujillo, le damos la bienvenida en este tema tan interesante y adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Moni, por estar aquí con nosotros. Buenas noches. No, buenas noches, al contrario, es un placer. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto. A mí esto es alimento para mi alma, así que el gusto es mío. Muchas gracias, maestra Moni. Aquí estamos. Bueno, yo he trabajado ya un tiempo. Primero que nada, como les mencionaba, soy bibliotecóloga, entonces creo que eso me ha dado la oportunidad, la maravilla, el don de poder estar siempre en contacto con el mundo académico, con el conocimiento, con los libros, y mi camino me ha llevado también como a conocer las diferentes manifestaciones artísticas y culturales. Esto primero como bibliotecóloga, después como docente, asimismo también como pues productora, ¿no? Creadora también, principalmente en cuanto a la literatura, pero quiero compartirles el día de hoy también esta relación que hago con las ciencias herméticas o con las artes esotéricas, por así decirlo, con el arte, ¿no? Con la pintura o con la música, con la poesía y con demás manifestaciones artísticas. Para irnos conectando propiamente con el tema, yo creo que aquí la gran mayoría tenemos claro qué es la iniciación o de qué hablamos cuando mencionamos esa palabra. No sé si alguien quiera, así como rápidamente, mencionarnos, así brevemente, qué consideran que es la iniciación. Pues explíquelo usted, ¿no? Ok, pues es que la iniciación es un proceso tan íntimo, tan interno, que podríamos hablar de una serie de rituales que tienen una finalidad a través de símbolos, a través de ritos y a través de la conexión que hacemos conscientemente mientras atravesamos ese recorrido, ese ritual, esa vía iniciática que se nos está ofreciendo a través de símbolos, pero que finalmente como esta es ofrecida a través de símbolos, tiene una cierta visión muy personal y muy subjetiva. La iniciación es un proceso, no es algo que se nos brinde mágicamente en una tarde, en una noche, en 5 horas, cuando atravesamos algún tipo de ritual en cierta orden esotérica o cierta escuela de misterios, sino que es un proceso largo, es un proceso íntimo, es un proceso que requiere mucho despojo de uno, mucha humildad también y mucho discernimiento y al mismo tiempo mucha preparación y purificación de quienes somos. Y además el hecho de que la finalidad implícita en la iniciación sea la identificación con, pues sería como una definición breve acerca de lo que es una iniciación. Aquí hay una imagen con Hermes, con Mercurio, que tal vez muchos ya sabrán, es como esta deidad, este ser, porque también se le identifica como una persona que es el heraldo de los misterios, es quien nos anuncia, quien viene, nos descubre, quien nos guía, quien nos susurra, quien con su astucia elige a aquellos que han de atravesar por el proceso de iniciación
sabe quiénes son aquellos que han de perderse, pero sabe también quiénes son aquellos que han de convertirse en adeptos. Aquí lo tenemos, hay un extracto de un texto que me gusta mucho acerca de la iniciación, y pues dice así, ¿no? El sueño que os rodea de una zona de tinieblas lleva vuestros ensueños y vuestros días en su flujo como los restos flotantes que se desvanecen a la vista. Es decir, Hermes nos está diciendo, oh aspirantes de los misterios, a todos aquellos que queremos atravesar por la iniciación, que nuestra vida está en una especie de flujo donde vamos de una manera inconsciente como restos flotantes y que en algún momento se desvanecen a la vista. Pero algunos de nosotros vamos a mirar hacia otro lado y vemos una gran luz, vemos una luz que resplandece. Y ahí es cuando Hermes les dice, oh Perséfone, que Perséfone os sea propicia y os enseñe ella misma a franquear el río de las tinieblas y a penetrar hasta la Deméter celeste. Deméter celeste asociada pues precisamente con uno de los finales, se podría decir, de el proceso iniciático. Cuando hablamos de iniciación, pues generalmente nos referimos a religiones mistéricas, a cultos mistéricos, a sociedades secretas, órdenes que para compartir o transmitir ciertos saberes hacen pasar a los candidatos por una iniciación. Esta iniciación tiene pues varias finalidades. Una de ellas pues es ir haciendo que el candidato vaya purificándose, vaya demostrando ciertas cualidades, cierta perseverancia, cierta humildad, hasta que se le considere digno de otra cosa muy importante, que es transmitirle a través de una serie de ritos, de símbolos, una sabiduría, una verdad, algo, ¿no? Un algo es lo que se le va a transmitir a través de la iniciación. Podemos remontarlo más propiamente hasta Egipto. Aquí no sé si alcancen a ver algunas imágenes sobre el mito de Isis, Osiris, Horus. Vemos a Isis a un lado y vemos esta tríada de deidades que a través del mito nos van a llevar por una iniciación que tendrá una finalidad. Cabe destacar que las iniciaciones en la antigüedad... Pero que aquí, espérate, realizado. Esto, aquí tenemos un grupo, hay mucha gente. Cabe destacarse que las iniciaciones en la antigüedad se hacían en ciertos días, en ciertas épocas. Por ahí hay un audio que está encendido. En ciertos días, en ciertas épocas, en ciertos lugares y en ciertas condiciones, ¿verdad? Hablar de todo esto, cuáles eran las condiciones, cuáles eran los días, qué es lo que había. Afortunadamente existen registros tanto de las iniciaciones de Egipto como de las iniciaciones griegas, pero nos llevaría pues mucho tiempo, ¿verdad? Mucho más de lo que tenemos disponible. Así que pues acá lo que voy a hacer es hablarles brevemente del mito. Yo creo que muchos ya lo conocen. Isis, esposa de Osiris. Osiris es asesinado por su hermano Set y desmembrado, ¿verdad? Arrojado todas las partes de su cuerpo al río Nilo. Isis corre, busca cada una de estas partes porque ella conoce de magia y trata de reunir el cuerpo de Osiris, pero falta una cosa, le faltó una sola cosa de encontrar, que es el miembro viril, ¿verdad? Ella, por medio de la magia, hace una especie de falo falso, por así decirlo, donde se insemina a sí misma y da origen a Horus. Osiris, por su parte, atraviesa todo el reino del inframundo y se convierte en el juez del inframundo. Tiene la oportunidad de regresar a la vida, sin embargo, decide quedarse en el inframundo para poder como ayudar en este juicio y como mantener a aquellos que se deben de quedar ahí en ese lugar. Siempre es representado verde porque está muerto, pero al mismo tiempo con poder. Ese es el mito de Isis y Osiris. Tenemos en Grecia tres misterios muy importantes que son los eleusinos, los báquicos
o dionisíacos y los órficos, ¿no? Brevemente, la historia. La historia en los mitos eleusinos es que Deméter tiene a su hija, que es Perséfone, una jovencita que no conoce del amor, no tiene pareja y es la adoración de Deméter. Un día, andando en los campos, Eros se le acerca, le hace una propuesta, la tienta, ella ve un narciso, el aroma es tan seductor que lo toma, en eso Hades sale con un gran carruaje, la rapta y se la lleva al inframundo. Deméter queda desconsolada, buscándola por todas partes. En este tiempo en el que la busca, no hay vida en la tierra, las plantas se secan, hay sequías, hay tormentas, la tierra empieza como a congelarse, a volverse árida, no hay vida, no hay alimento, hasta que Zeus intercede y va con su hermano Hades, le pide que deje salir a esta chica, a Perséfone, porque pues la tierra está seca, no hay vida. ¿Qué es lo que hace Hades? Le da una granada, hace que ella se alimente en el inframundo para que tenga que regresar al inframundo. Así que 3 partes del año lo pasa con Deméter y lo que resta lo pasa con Hades. Ahí tenemos las estaciones del año. Cuando está con su madre, la tierra es bonita, florece, hay vida y alimento. Cuando regresa al inframundo, la tierra se seca y no hay alimento. Estamos en el invierno. En los misterios báquicos, Dionisio es devorado, ¿verdad?, por los titanes, y vemos, bueno, esto también está en relación con los misterios órficos. En estas versiones, Dionisio Celeste es devorado por los titanes, de las cenizas que caen cuando Zeus los castiga, nace el ser humano. Y vemos que también en el caso de Dionisio hay una especie de muerte y de una posterior resurrección. En el caso de los misterios órficos, toman este mito también para volverlo como una base central para la teoría de la transmigración de las almas, en la cual el alma baja, como siempre, muere al inframundo, pero en su momento puede transmigrar. Los misterios órficos fueron muy populares y además de que traía esto de la transmigración del alma, se dice que pedía la castidad de los hombres y una alimentación sana, ¿verdad? Una alimentación más natural. Vemos también que en estos misterios hay un punto en común. ¿Me puede decir alguien si ha notado un patrón o algo en estos mitos? Marielena, hermana, pues uno es que van al inframundo. Ajá. Otro, pues que también está relacionado con la sexualidad, ¿no? Fuertemente relacionado con la sexualidad. Y bueno, yo considero que está relacionado con ya a nivel global, con la cosmovisión ancestral de todas las culturas del mundo. Ajá. Pues sí, de hecho, la parte central es lo primero que comenta, que es el acceso al inframundo. Es decir, en cada uno de estos mitos vemos que hay algo que muere, va al inframundo y de alguna manera renace, de alguna manera sale del inframundo. Y esto está súper vinculado con la sexualidad, porque la sexualidad es lo que brinda la vida, la fertilidad, lo que de alguna manera crea o genera todo lo que tenemos, ¿no?, en el mundo. ¿Y por qué es súper importante? Porque recuerden que estas sociedades, al ser primitivas, generalmente solían estar cerca de ríos, cerca de lugares donde había agua, donde hay vida, donde la tierra es fértil. Así que sí, está en estrecha relación, vida y muerte, tal como dicen los psicoanalistas, ¿no? Eros, tanatos, pulsiones de vida, pulsiones de muerte, siempre van a estar en juego en nuestra vida, ¿no? Y en el pensamiento finalmente humano, que ahorita lo podemos intelectualizar y hacer teorías como estas de Freud, de Jung, etcétera. En la antigüedad tal vez no hacían estas teorías, pero lo comprendían, lo entendían, y no solamente por las necesidades humanas, sino lo veían en la vida, en el planeta, en la tierra, en los ciclos de la naturaleza. Esto les dio la oportunidad de comprender cuán importante es la muerte y la regeneración. Por eso vemos en Perséfone que trae espigas de trigo. Uno de los puntos culminantes en la iniciación era romper una espiga de trigo y entonces recordar que esa espiga de trigo iba a volver a dar vida, que la muerte
como tal no existe y que todos estamos en un ciclo de muerte y de regeneración. Ahora, esto dio origen, estos misterios antiguos, ha dado origen a que sociedades secretas, organizaciones, fraternidades, órdenes, no utilicen estas vías que es un ritual de iniciación. Voy a dejar hasta acá los antiguos misterios porque es muchísima información, hay muchos datos y luego más adelante, si gustan, podemos organizar alguna charla o alguna, no sé, plática de esto si les interesa, porque es mi fuerte, por así decirlo. He estudiado mucho los cultos mistéricos y bueno, me encanta. Pero vamos a continuar y diremos que las sociedades, las hermandades, las fraternidades, las órdenes han tomado de estos ritos mistéricos los símbolos, algunos ritos basados todavía en estos mitos para crear sus propias iniciaciones. Por ejemplo, en la Edad Media tenemos a los caballeros de Malta, a los templarios, las órdenes masónicas, bueno, la masonería. Este es Skulls and Bones, también esto es todavía mucho más moderno en Estados Unidos. Esta es una simulación de una iniciación en la Golden Dawn. Acá tenemos a hermanos de la Orden Rosacruz. Y bueno, obviamente también hay rituales como de iniciación a prácticas más bien chamánicas, inclusive, ¿cómo se dirá? No sé, cómo le digan, cofradías, wiccas, no sé si se llamen cofradías o covens, no sé si sea eso, pero bueno, tienen también su ritual de iniciación. ¿Y cuál creen que sea la razón por la cual órdenes modernas o que existen a día de hoy sigan utilizando un rito de iniciación para que se permita al candidato formar parte de esa organización? Buenas Mariana, noches. adelante. ¿Será porque es como un compromiso que ya adquieres? ¿Ya te vuelves consciente que eres parte de esa organización? Yo creo que algo está relacionado porque hay un compromiso que se adquiere, puede ser porque cuando te unes a una orden, al momento de tu iniciación aceptas los estatutos, aceptas los reglamentos, aceptas que eres, te aceptan como uno de ellos, pero al mismo tiempo te dan una serie de estatutos, ¿no?, que se deben de seguir. Al mismo tiempo también es una forma de probar al candidato, de ver si es capaz de llegar hasta el final, qué tanta necesidad tiene esta persona de formar parte de la organización, qué tanto se puede contar o se podrá contar con la persona, porque también quienes están detrás de la organización del ritual iniciático, están observando a los candidatos, están observando sus movimientos, sus gestos inconscientes, lo que dicen, sus argumentos, todo se está observando. Al mismo tiempo también hay un movimiento de energías que se está llevando a cabo cuando el ritual se realiza de forma correcta. Y otra cosa muy importante es que las organizaciones, las hermandades, las fraternidades, saben que habrá candidatos que a lo mejor en algún momento se van a retirar, van a, pues simplemente a diversificar, se retiran, no lo sé. Pero también sabe que habrá algunos que permanecerán y estos van a tener ese poder de transmitir sus conocimientos, su sabiduría, su linaje, por así decirlo, a otras personas. Ahora, esta transmisión de saberes, esta transmisión espiritual, se hace de manera oral, ¿verdad? Entonces esto no se va a perder, no se va a perder siempre, se va a buscar la transmisión de. Cuando se realiza bien, pues bueno, es una cosa bella. Y como veíamos hace un momento, la finalidad de la iniciación es tomar conciencia de la muerte, ¿no?
Es aprender a morir antes de morir. Es averiguar de qué modo uno está relacionado con lo divino. Y como les digo, la iniciación no es algo que en ese momento, ¿no? Una hora, media hora después de que atravesé ese ritual iniciático, oh, ya soy un iniciado. No, ¿verdad? Conozco el ritual, fui parte del ritual, pero la iniciación es un proceso. Entonces, a partir de los símbolos, de lo que se nos está transmitiendo, algo en nosotros debe vincularse con esos símbolos. Por más que yo haga muchas iniciaciones, si yo no hago esa vinculación con el símbolo, ese ritual no está todavía ejerciendo el total poder que tendría en mí. Cuando nosotros vemos los rituales iniciáticos antiguos, es una cosa impresionante la preparación que tenían esas personas, días, años, sí, el estilo de vida cambiando. Lamentablemente, pues en un mundo que cada vez más se aleja del eje primordial, que estamos en eras cada vez más decadentes, el proceso iniciático, pues a veces incluso es pura mercadotecnia, es muy espejos, no digo para todos, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones puede convertirse en algo así. ¿Qué es lo importante? Que la persona que está atravesando por la iniciación, por un proceso iniciático, haga una profunda vinculación con los símbolos y con lo que está sucediendo en ese momento, que es, voy a morir. Me estoy preparando para morir porque nada muere realmente y voy a resurgir, voy a renacer, voy a nacer de nuevo, voy a tener un segundo nacimiento. Los griegos le llaman a esto catábasis y anábasis, el descenso al inframundo, la muerte, y la anábasis, que es cuando yo salgo del inframundo, cuando asciendo, cuando no regreso a lo terrestre, porque sí, primero podríamos decir del inframundo vuelvo a la tierra, pero no me quedo ahí, sino que asciendo a lo divino. Y la iniciación en el proceso, en cuanto a ritual, puede hacernos partícipes de este conocimiento. La verdadera iniciación es aquella que nos va a llevar al inframundo y nos va a permitir ese ascenso a lo divino. El arte ha estado relacionado siempre con la magia, con el ritual, con iniciaciones, y esto es un ejemplo de arte primitivo. El de las manos me encanta porque en el arte primitivo no había esa intención de quiero compartirle a los otros de otra tribu que aquí había unos mamuts, o quiero dejarle a los siguientes seres humanos que pasen por aquí una imagen de lo que me rodeaba, que es lo primero que podemos pensar. El arte primitivo era esencialmente mágico, era un ritual de magia que se hacía en cuevas, en montañas, en lugares sagrados, donde había una preparación, donde había un ritual en el cual se simbolizaba lo externo y al simbolizarlo externamente adquiría un poder. El hombre, el ser humano de esa época, sobre lo que se estaba representando. Recordemos que en esa época es muy probable que ya hubiese chamanismo, o sea, estados de trance, que ya se considerara que hubiese un mundo diferente al de la Tierra, es decir, otro mundo, el otro lado, ese otro lugar donde hay espíritus, donde hay magia. Y luego nos podemos acercar un poco a, me brinqué muchísimo, pero porque como ya vimos los misterios, ahí traté de poner algunas imágenes, tanto de pinturas como de estelas o como de esculturas que se han realizado en la época antigua. De aquí me voy a brincar a esta parte que ya es arte medieval. Y el arte medieval es, a mí me encanta, pero en algunas ocasiones puede parecer un poco aburrido porque el arte medieval obviamente es por y para la gloria de Dios, el Dios cristiano, pero es muy como si haces esto te vas a ir al infierno. Entonces, como en esa época no había, o sea, las personas no estaban alfabetizadas, las imágenes tenían que ser impactantes, tenían que darle a entender a esa persona, a ese campesino que no sabía leer, que no sabía escribir, que no sabía nada, que los vicios, que las pasiones le iban a llevar al infierno y que debía aspirar a la virtud, a lo bueno, para poder
ir al cielo, que en términos más esotéricos sería pues ascender con la esencia divina, identificarme con la identidad suprema o como ustedes le quieran llamar, ¿verdad? Pero entendamos que ellos hacían estas imágenes, sí, para evangelizar, pero sí también como que para la gente común pudiesen entender así bien claro que hay bien, que hay mal, si haces el mal, si sigues tus pasiones, el cuerpo, la carne, te vas al infierno, ¿verdad? Pero hay unas obras increíbles, impresionantes en la Edad Media y la arquitectura y la música y las universidades surgieron de la Edad Media. Hay una especie de conspiración, plan, no lo sé, de decir que la Edad Media era un total oscurantismo cuando no es así. En la Edad Media se almacenó una gran cantidad de información, no se externaba a los demás, eso sí. Se crearon bibliotecas, se crearon universidades, surgen arquitecturas impresionantes que yo creo que todavía a día de hoy no tengo idea de cómo es que no se siguen haciendo, ¿verdad? El manejo de la luz era increíble. Y por acá tenemos otra obra que esta es de William Blake. Esta a lo mejor ustedes han escuchado esta historia que es la escalera de Jacob, que es bíblica y habla acerca de este sueño en la que Jacob ve cómo hay una escalera que nos conduce al cielo por la cual ascienden, bajan los ángeles y también por ahí se dice hay algunos demonios esperando hacerte caer para que no llegues al cielo. Vemos por ahí algunas mujeres o ángeles con libros, vemos por ahí otra que sostiene una especie de compás. Imagino yo haciéndonos referencia a las artes liberales, al trivium y al quadrivium. Y hay una frase muy que me encanta, que es de Elias Ashmole, y es que él todo lo que hace, dice, yo todo lo que hago en esta vida es no para tener poder, no para poder controlar demonios, sino para ver mi nombre escrito en el libro de la vida. ¿No? Sé si es impactante. O sea, vemos luego otra obra que es Atalanta e Hipómenes. Esta es la historia de una mujer que no quiere casarse, quiere ser casta, quiere ser virgen, quiere servir a la diosa Artemisa. Y a un hombre enamorado de ella hace una carrera, un reto para todos. Ella es la más veloz y solamente va a casarse con aquel que sea veloz. Y este hombre hace un truco que es deja caer unas manzanas y ella, quien va ganando, al ver que las manzanas caen, por alguna razón se detiene y recoge las manzanas. Entonces Hipómenes aprovecha este momento y llega a la meta. ¿Por qué consideramos que esta es una obra que puede estar relacionado con algo iniciático? Porque nos habla de la tendencia del ser humano a querer experimentar el amor. Ya lo veíamos en Perséfone. Agarró el narciso porque tenía un olor seductor. Muerde la granada en el inframundo. Entonces, es como si de alguna manera el alma sabe que tiene un origen divino, ansía estar en permanente unión con lo divino, Perséfone con Deméter, Atalanta con Artemisa, pero no pueden evitar ir a recoger aquello que no deben recoger, la tentación, la seducción, el erotismo, el amor. Y vemos cómo entonces el alma vuelve a esta carne recordando, añorando su origen divino, pero al mismo tiempo experimentando plenamente el mundo de la carne, ¿verdad? Lo que vivimos en nuestra vida. Vemos acá otra obra que es Eros y Psique, y pues bueno, ella era una humana mortal quien tuvo una relación con Eros, quien desconfía de él porque no podía verlo. Eros se presentaba solamente por las noches y a oscuras. Ellos se unían íntimamente y él antes de que llegara la luz se iba. Un día le dicen, oye, pero ¿por qué no crees que se deja ver? ¿Por qué crees que lo hace? Debe ser alguien horrible, alguien monstruoso, está jugando contigo. Así que ella un día decide hacerle caso a esas voces, enciende una lámpara y él se molesta y se va.
ella queda desconsolada, intenta hasta suicidarse, va con Venus, le ponen una serie de tareas. ¿Para qué? Para que logre tener el perdón de Eros. Pero la tarea más difícil es ir al inframundo. Ella no resiste, va al inframundo, sale, pero la curiosidad le gana y hace algo que no debe hacer, por lo cual muere. Cuando Eros ve que ha muerto, corre hacia ella y se arrepiente del cierto maltrato que pudo haber recibido por parte de él y la besa. En este beso, ella despierta y no solamente despierta, sino que Zeus le concede la inmortalidad para que pueda estar siempre con Eros. Para esto le salen alas y entonces, así como Eros, el amor alado, ella también, Psique, es el nombre que se le daba antiguamente al alma, modernamente a la mente, de ahí psicología, ¿verdad? Psiquiatría, pero en la antigüedad no era la mente, era el alma. En este breve mito, en esta pintura, lo que el autor nos quiere, una de las tantas cosas que nos está contando, es que el alma se eleva a lo divino por medio del amor. El amor puede elevarnos hacia el Olimpo, porque ella no se queda en la tierra, ella se eleva, ella va con el amor hacia lo divino, hacia la inmortalidad. Esta es una pintura que nos habla sobre Orfeo en los infiernos. Les decía hace un momento la historia de Orfeo, pero bueno, no sé si se las conté. Él se enamora de la ninfa Eurídice el día de su boda. Ella va corriendo porque un fauno la va persiguiendo, una serpiente le muerde el tobillo y muere el día de la boda. Él está desconsolado, así que con su lira decide ir al inframundo, atraviesa todas las pruebas y en este momento, en esta pintura, es la representación de Orfeo delante de Hades y Perséfone rogándoles con música que lo dejen llevarse el alma de su amada de nuevo a la tierra. Estos le dan permiso con una condición. Ella puede regresar siempre y cuando logre salir del inframundo sin voltear a ver atrás él. ¿Qué sucede? Que como no la siente, no la escucha, no tiene peso porque es alma, la curiosidad justo antes de salir le hace voltear a ver atrás y solamente alcanza a ver el alma de su amada desapareciendo hacia el inframundo para siempre. Después, pues el desconsolado crea los misterios órficos y bueno, muchas cosas más que suceden en la vida de Orfeo, pero esta es otra historia donde de nuevo hay una catábasis, el héroe debe ir al inframundo, debe sortear los peligros que hay allá, debe usar la inteligencia, la astucia, la sensibilidad y el valor, obviamente, para descender al infierno y después regresar, después salir, volver a la vida, volver a la tierra, volver a la luz. Entonces vemos cómo de nuevo se repiten estas historias de catábasis y anábasis. Acá lo que tenemos es una clásica representación estilo medieval, donde vemos el caballero asesinando al dragón que tiene raptada a la princesa y qué símbolos podemos ver ahí. Iniciáticos, ¿quién me quisiera decir? ¿Qué símbolos alcanzan a ver ahí? Los símbolos es todo lo que aparece, es decir, ¿qué símbolos iniciáticos vemos? Claramente, la cueva, ¿verdad? La cueva. La armadura. La armadura, el dragón, ¿verdad? La princesa. El caballo. La lanza, la lucha. El caballo. Entonces, el caballo también, porque tanto la armadura como el caballo, como la lanza, son las armas de ¿quién? Pues del iniciado. Exacto, del caballero, del que quiere hacer este viaje mítico, ¿no? Este recorrido mítico, que pueden representar muchas cosas, ¿verdad? La lanza puede representar la verdad, con la que mata al dragón, con la que lo hiere. El dragón puede representar el mal, el demonio, como en la Edad Media, puede representar nuestro ego, puede representar nuestro inconsciente, nuestra sombra, muchas cosas, ¿verdad? Y por eso es que vemos una cueva ahí, porque la cueva también representa ese lugar inconsciente nuestro,
Pero esto es muy moderno. Esto es muy moderno, porque la cueva, como se los dije hace un momento, representa un lugar sagrado. No crean que en la antigüedad, en el paleolítico, en el neolítico, la gente andaba en cuevas nada más porque sí, eran lugares sagrados que nos conectan tanto con el inframundo, porque para entrar al inframundo griego había que entrar en una especie de grieta, como también al estar en una montaña representa la conexión con el cielo, representa la conexión con lo divino. Entonces son lugares sagrados que los vamos a ver representados en muchas obras y en la literatura inclusive también. Y vemos la princesa, ¿no? El alma, la belleza, la pureza, la inocencia, raptada por ese dragón, que a veces representa también la sexualidad mal utilizada, la serpiente enroscada del Kundalini, etcétera, etcétera, ¿no? Le podemos dar muchos significados a esto. Y por último, bueno, no por último, pero una de las obras, esta es la que les puse al inicio, pero es para que la vean completa, es Hermes en el inframundo, y vemos cómo están las almas de estos hombres, ¿no? Que están esperando, no sé, luz, vida. Esa es la región de los asfodelos. Es una región en la que pues todavía no es un cielo, ¿verdad? No son los campos elíseos, no son las islas bienaventuradas. Y vemos cómo Hermes es el heraldo de los misterios porque él es uno de los pocos dioses que tiene esa oportunidad, que es estar en el cielo, en la tierra y en el inframundo. Puede habitar estos tres espacios, estos tres estados, y eso le da sabiduría, eso le da un conocimiento especial, eso le da cierta astucia y eso le hace el conocedor de los secretos y por eso es el padre, por así decirlo, de las ciencias herméticas, como su nombre lo dice, Hermes, herméticas. Luego por acá, estos son de Kupka, no lo puse el título, pero esta se llama El ídolo negro y el desafío. ¿Alguien reconoce esa figura? Es la esfinge. Es la esfinge que le pone a Edipo, o sea, es parecida, no es la esfinge como tal, pero es parecida, por eso le llaman el desafío, porque te va a desafiar, va a pedir algo de ti. Algo que está en el inconsciente. Esta se llama la vía del silencio y vemos al adepto caminando a través de este pasillo de esfinges que es impresionante. O sea, nosotros no podríamos describir mínimamente lo que era una iniciación en la antigüedad. Nada, o sea, nada. Esto era impresionante totalmente. Esto retumbaba en tus sentidos. Esto era una verdadera iniciación, ¿sí? Actualmente, pues bueno, estamos, les repito, muy lejos del eje primordial, ya estamos en la edad de hierro o en el Kali Yuga o como le quieran llamar, ya hay una decadencia, ¿verdad? Tanto los misterios, las religiones, el conocimiento ya está muy alejado del eje. Luego vemos un ejemplo de arquitectura, esta es arquitectura medieval, las grandes iglesias como montañas, como ejes que conectaban en el centro de donde estuviesen ubicadas con lo divino. Se dice que en la antigüedad las iglesias se ponían sobre, la primera piedra se ponía en un lugar donde hubiese muerto un mártir. Entonces la piedra angular, la base de esa iglesia era el mártir, era lo que un mártir simbolizaba y simboliza en el cristianismo. Los verdaderos padres de la iglesia. Acá vemos cómo ellos jugaban con la luz, porque para la Edad Media la luz era Dios. Entonces las iglesias tenían estos grandes ventanales donde se formaban unas vidrieras impresionantes con color y dan todavía, porque es algo que todavía se puede ver, una impresionante vista donde puedes sentir cómo la luz entra, cómo se refleja en el altar, en todas las columnas, en las bóvedas que se hacen arriba, y cómo se siente uno más cerca de lo divino a través, obviamente, de la belleza.
Luego por acá tenemos una obra que se llama Galatea, donde vemos una figura femenina en el centro, victoriosa, llevada por una concha y unos delfines. ¿Por qué victoriosa? ¿Cómo vemos a los que están a su alrededor? Las otras figuras alrededor de Galatea, ¿cómo se ven? Están en el erotismo total. Son amantes, todos ahí. Están intimando. Por eso vemos cupidos arriba, porque están dejándose llevar por los placeres de la carne. Y vemos que ella sale triunfando, porque ella triunfa sobre esos placeres, por eso ella marcha sola, porque ella ha podido eludir a esos cupidos que están ahí. Luego por acá vemos a Botticelli con la primavera. Es un cuadro muy conocido. El simbolismo también lo es. En una parte de la pintura podemos ver a la primavera embarazada, a Flora. Podemos ver a Céfiro o a Eolo, el dios del viento, y cómo se lleva a esta ninfa, ¿no? Y luego en medio tenemos a Venus, hay un Cupido arriba. Del otro lado tenemos 3 Gracias y al final vemos a Hermes, ¿verdad? ¿Cómo sabemos qué es? Pues trae la varita, el caduceo alzada en su mano, el típico casco que utilizaba y por los pies alados, es Hermes. Cuando vemos a Hermes, inmediatamente nosotros sabemos que hay un secreto que se nos está revelando, que la pintura va de un misterio, ¿verdad? Que está relacionada con un misterio. Si nosotros vemos un lado del cuadro, ¿qué es lo que vemos? La sensualidad, la pareja, el rapto, vemos a Flora embarazada, es decir, hay sensualidad. Cuando vemos el otro lado, vemos a las 3 Gracias o las 3 virtudes, en medio Afrodita, Venus. Cupido está a punto de lanzarle una flecha a una de estas 3 mujeres para que caiga también en los placeres, ¿no?, del amor. Y vemos que Hermes está disipando una niebla arriba que se encuentra por los árboles, que las naranjas que simbolizaban a esta familia, creo que son los Visconti, no, una familia que eran muy famosos, que son mecenas. Eso quiere decir que Hermes te está diciendo, has llegado hasta aquí, voy a quitar la neblina, voy a quitar lo que nos oculta y te voy a mostrar este cuadro, te voy a mostrar que puedes elegir, puedes decidir y que puedes dar como este recorrido desde el erotismo sensual hasta un erotismo intelectual. Porque las 3 Gracias en la época del Renacimiento estaban muy vinculadas a la intelectualidad, ¿verdad? Entonces este era un amor más platónico, neoplatónico, intelectual, con las ideas, las virtudes, etc. Y el otro es un placer carnal. Luego, si nosotros, hay muchas obras, me dieron 40, 50 minutos para esto, ¿verdad? Entonces también les quiero mostrar el arte alquímico, los emblemas. Acá, esto es del Splendor Solis, uno del Splendor Solis, este es de otro, vemos por ahí mucha información, ¿verdad? Por un lado al andrógino divino, por otro lado el árbol de la vida, vemos símbolos de los planetas, el fuego, el azufre, arriba la sabiduría, el conocimiento, la vida, Dios. Entonces hay mucha información. El arte alquímico es bellísimo, pero el arte alquímico requiere un conocimiento profundo de alquimia, de los símbolos y de las ciencias herméticas y de la astrología en particular también, de los planetas, de cómo funcionan estos con la magia. Así que, y también religión. Si se fijan, en la parte de arriba vemos al Cordero. Así que el arte alquímico, para hablar de esto, pues requeriría que todos tuviésemos al menos algo de introducción o de aproximación a la alquimia. Por último, la historia del Minotauro, la vemos acá, él está en el centro, él entra gracias al hilo que le da a esta mujer que es Ariadna, llega al centro del laberinto, mata al Minotauro y sale. Todo lo que les he mostrado son obras de artistas consumados
Y esto que les voy a mostrar, porque yo les conté esta historia a mis alumnos hace ya un tiempo, y les pedí que ellos me representaran ese mito, pero con su vida personal, ¿verdad? ¿Cómo lo identificaban en su vida personal? Y me hicieron varias obras, entre ellas, aquí tenemos algunas, por ahí me decían que el laberinto es la mente y que el hilo de Ariadna que hace que salgamos vivos de ese laberinto donde está el Minotauro es cuando conectamos el corazón con la mente. El corazón nos va a ayudar a encontrar la salida. Por otro lado, vemos cómo me decía, porque para esto me dieron como la justificación y me decían, es que el centro del laberinto son todas las cosas malas que queremos hacer, porque ellos estaban en preparatoria. Entonces son todas esas tentaciones que tenemos cuando queremos salir con amigos, cuando queremos ir a fiestas, cuando nos invitan, por ejemplo, a tomar, etcétera, etcétera. Y entonces el corazón, el cerebro y la rosa simbolizaban uno al héroe, el corazón, la rosa a Ariadna y el cerebro a Dédalo, que era el inventor del laberinto. Y cómo ellos tenían que usar todo esto para conocerse más a sí mismos y salir de esas propuestas, ¿no?, indecorosas que les hacían en la preparatoria. Otro más abstracto por ahí, que es el que tenemos los hilos uniendo varios puntos. Por ahí vemos que dice destino y es como todas estas vueltas, estas luchas que nosotros hacemos y cual héroes trágicos siempre estamos sometidos al destino, a la fate, al fatum, ¿no? A esa lucha inevitable que tenemos que dar. Aunque demos una y mil vueltas, aunque huyamos, siempre vamos a llegar a nuestro destino. Estas obras se me hacen muy sinceras porque fueron hechas por alumnos entre 16, 15 años que no habían tenido acercamiento al arte, pero que de alguna manera en sus justificaciones, en sus historias de vida, me hacían maravillarme de cómo el ser humano tiene esa naturaleza que es el querer vincularse con los símbolos, con las metáforas, con aquello que es pero no es, con aquello que se dice entre líneas, con aquello que utilizamos para representar nuestros deseos, nuestros miedos, nuestras ilusiones, nuestros anhelos. Y en el caso del arte, pues, ¿qué otra disciplina va a mostrarnos esto más claramente que el arte? Ninguna. A través de imágenes, de símbolos, a través de melodías, a través de historias, de mitos, de poemas, a través de representaciones, han tratado de decirte que hay algo más allá, que eres algo más que un cuerpo, que hay un alma inmortal en ti que quiere unirse, que quiere ascender con una región divina celeste, que presiente, que está ahí como una reminiscencia y que tendrá que atravesar por muchas cosas para poder llegar a ese lugar, vincularse allá. Y el arte, en todas sus manifestaciones, tiene esa gran oportunidad de mostrárnoslo con símbolos para que seamos nosotros mismos a través de nuestra percepción, a través de nuestras vivencias, a través de nuestros conocimientos previos, quienes le vayamos dando un significado. Porque como vieron las otras obras, no son obras donde veamos gente muerta en un ataúd y luego compás y cuadros y demás. Eso sería muy claro, ¿no lo creen? Eso sabríamos, es una pintura donde nos hablan de una iniciación. Pero en todas las obras que vimos hay metáforas. Una cosa simboliza otra. Y solamente vas a descubrir esos conceptos, esas ideas, si te conoces a ti, si haces introspección, si has atravesado también a lo mejor por órdenes o procesos iniciáticos, pero principalmente si tú mismo estás en ese despojo de querer ver más allá de lo que es, si te das esa libertad. Por último, esta obra es de Dosso Dossi. Vemos a Zeus pintando unas mariposas. Recuerden que la mariposa está relacionada con psique, con el alma. Y vemos a Hermes haciendo este dedo, ¿no? Hermes, que siempre estaba con Zeus. Entonces, de nuevo nos está diciendo silencio.
porque estos misterios, los misterios de la vida, de la muerte, del alma, se van a revelar solamente a aquellos que estén preparados. Muchos se acercarán, muchos se iniciarán, pero solamente algunos van a tener esa virtud, esa humildad, ese despojo para poder ascender, identificarse, nacer de nuevo, iniciarse. Así que, bueno, lo voy a dejar hasta acá. Estos ojos cerrados de Odilon Redón. Es muy simple, es un hombre con los ojos cerrados. Y cuando cerramos los ojos quiere decir que estamos mirando hacia adentro. Así que, bueno, espero haber sido clara, espero no haberme enredado mucho. Y es un tiempo limitado, así que discúlpenme si me fui un poco rápido, pero bueno, ¿verdad? Hice lo que me fue posible. No sé si va a quedar tiempo para preguntas, comentarios. Sí, adelante, maestra, estamos en tiempo. Está aquí el hermano Víctor. Seguramente nos donará un poquito de su tiempo de meditación para hacer las preguntas a esta charla tan interesante. Ok. Sí, adelante, por favor, Muchas gracias. con sus preguntas. Por aquí hay una pregunta ya que dicen, ¿qué autor nos sugiere para conocer la mitología griega, pero que tenga análisis incluido de los personajes y situaciones que viven? Pues de mitología griega hay muchos, o sea, realmente los mitos son muy conocidos y en muchos libros te van a explicar cómo, de qué va el mito, quiénes son los personajes. Yo ahí te diría, busca literatura no de mitología griega, sino de religión. Porque todos creemos que no tenían religión, pero sí, los griegos eran piadosos, tenían sus días de ceremonias, no, para ellos no eran mitos, ¿sí? Entonces busca sobre religión griega, religión arcaica, religión primitiva griega, y ahí te van a hablar de las divinidades, te van a hablar de las ceremonias, los días, cómo se llevaban a cabo, cuál era el pensamiento mágico religioso de el pueblo griego, y vas a conocer mucho más de estos personajes, por así decirlo. Gracias, muy amable. En el sufismo, que es una otra tendencia de conocimiento, entonces habla pues de esa alma más ruda y después pasa pues para una alma pues que ya ha evoluido más, que es más centrada en sí mismo. Después más bien una alma pues que reconoce pues sus defectos y después una alma pues que se tranquiliza y encuentra la certeza del camino. O sea, el sufismo establece ese proceso de lo cual pues tú hablas de un mundo a otro mundo en esos 4 procesos evolutivos que tiene el ser humano, ¿no? Una alma más animal, una alma pues que empieza a pensar más en sí mismo que cualquier otra cosa. Son las almas egoístas que tienen un ego muy desarrollado, para después ver los defectos que tiene, lo que necesitan corregir pues en su vida, y después cuando encuentran pues ese ambiente de tranquilidad, apaciguar, que está más en paz, porque está seguro de esa transición que está haciendo para ese mundo superior que tú te refieres. De toda manera, muchísimas gracias por esa exposición tan bonita que nos hizo y que se pasó muy rápido, pues. Muy rápido. Pareció muy poco tiempo. Demasiado, sí, muy poco. Muy poco, muchas gracias. Sí, es correcto. Y no solamente el sofismo, también Platón hablaba acerca del trabajo del alma y de cómo el alma, mientras más va purificándose, o así como usted lo mencionó, evolucionando, tiene más reminiscencia. Por eso diríamos, ¿por qué algunas personas se interesan más que otras? ¿Por qué algunos siguen tan sumidos en esta fase más animal? Y él pues hablaría acerca de cómo algunas almas han trabajado más y están en ciertas esferas o posiciones.
Pero muchísimas gracias por sus palabras, le agradezco enormemente. No sé si alguien más tenga una pregunta o comentario. Sí, maestra. Pues yo admirada realmente de su explicación, maravillosa. Todas las religiones, sí, no hay que prescindir de las religiones. Todas las religiones a través de épocas milenarias siempre han tratado estos temas. Todos tienen un común denominador, es el emerger y sumerger. Emerger y sumerger, que prácticamente es el movimiento de la vida, ¿verdad? Es como una especie de sexualidad universal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay libros muchísimos en las céfiras hebreas, por ejemplo, la unión del alma con la parte espiritual, la parte divina, es esa unión perfecta a donde se logra esa ascensión precisamente. Tenemos un libro maravilloso de Samael Aun Weor, padre de la gnosis, bueno, uno de los representantes de la gnosis, ¿verdad? En estas épocas modernas, por así decirlo, que se llama el matrimonio perfecto. Entonces siempre es la misma dinámica, la unión de esa alma con esa parte divina que llevamos todos, y precisamente ahí se logra esa ascensión, esa conexión con la parte divina que todos tenemos, ¿verdad? Pero que muy pocos llegan a hacer esa conexión. Entonces está muy bien explicado, muy bien representado, muy bien, todos son impresiones al subconsciente precisamente, y ahora sí que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, muchísimas gracias. De verdad estoy muy congratulada de tan valiosa explicación. Muchas gracias. Mónica, a mí me gustaría saber si hay un paralelismo de esa parte mitológica con la relación de Krishna con Arjuna, que es más o menos el mismo proceso, pero que no sé si la mitología, como tú estabas diciendo, que en el sufismo ahí está presente. Entonces quería saber si está presente en ese diálogo de Krishna con Arjuna, que es justamente ese proceso de transición del alma, pues, del inferior hacia lo superior. Sí, hay una parte que nos hace una como analogía. Justamente va a Arjuna con Krishna y van en un carruaje. Y en este carruaje empiezan a hablar acerca, le dice, el alma o tu ser superior es como este carruaje. Dice, los caballos son como las percepciones de los objetos sensibles. Las riendas es tu mente. Quien va dentro del carruaje guiando, en este caso, pues puede ser representado como una especie de mente superior o inclusive conciencia, y pues le menciona, tú debes de tener bien controlados tus sentidos, porque este carruaje va hacia un lugar, no dejes que el carruaje se conduzca solo, es decir, el carruaje como el alma que nos va a conectar o identificar con la divinidad, no lo sé. Si nosotros dejamos que nuestras sensaciones, nuestros deseos manejen las riendas, o sea, no tenemos la suficiente fuerza como para retener las riendas y dirigir a los caballos, nos vamos a perder. El carruaje, el carro, el alma no va a llegar a donde tiene que llegar. Es una cosa complicada porque los caballos van viendo todo, que son los objetos sensibles, y quieren probar y experimentar todo. Entonces hay que tener mucho temple, hay que estar en contacto con la divinidad para que ésta de alguna manera nos permita controlar esa mente inferior, que son los pensamientos, y dirigirlos hacia lo divino o hacia la divinidad.
O sea, sería de una cierta forma la disciplina, ¿no? Para no dejar Pudiese ser. que se vaya para donde quiere. Pudiese ser. Disciplinarlos. Ok, Pudiese muchas ser. gracias. No, hombre, al Muchas contrario, veo por ahí en el chat de Miriam que me agradece, le agradezco también. Amo el sufismo, la autoobservación, reconocimiento de nuestro propio, ok. Ah, bueno, pero creo que es comentario más bien para el grupo, no es tanto como pregunta. Buenas noches, maestra Brisa Ramírez. Hola, Brisa, buenas noches. Qué gusto verla. Igualmente, escucharte. Porque no te veo, pero escucharte, te extrañaba. Sí, gracias, maestra, igualmente. Buenas noches a todos. Muchas Buenas gracias noches. por la presentación, maestra. Buenas noches, maestro Víctor. Buenas noches a todos. Fue un gusto escucharla nuevamente, maestra. Siempre esa semilla que planta en nosotros para esa introspección y hacernos recordar que pues este no es un proceso mágico, como bien lo dijo, es un proceso largo, a veces doloroso y a veces solitario, porque así debe ser. Tiene que ser un proceso muy íntimo. Entonces, el recordar eso y no perder el objetivo principal, que es esa, la conexión, reconocernos tal cuales somos y reconocer nuestras debilidades y también nuestras fortalezas y seguir en ese camino de autoconocimiento que es tan importante. Es correcto. Muchas gracias. Pero yo diría, de lo que ella está diciendo, que de esas dificultades, puede ser al comienzo. Al comienzo sí puede haber dificultades, ¿no? Porque se exige un cambio estructural completo, pero que después se disfruta bastante, pues después no hay nada de malo, pues después solo hay lo bueno. Una vez que tú dominas tus instintos, una vez que tú no lo dejas se manifestar como ellos quieren, y un momento que tú estás por encima y es el Señor de todos esos sentidos y sentimientos, entonces cuando tú estás por encima, entonces es el momento en que tú disfrutas, en que tú manejas todo, entonces tú haces lo que quieres y la vida naturalmente pasa a tener un sentido maravilloso, superior de disfrute, porque lo has controlado todo. En yoga se dice pratyahara, cuando tú ya no eres manipulado por el sentido, que tú más bien manipula, más bien domina, no se deja dominar. Pero claro, estoy de acuerdo con ella cuando dice que es difícil al comienzo, pero después que tú manejas los caballos, pues ahí se queda bastante maravilloso y disfrutador, ¿no? Porque ya lo maneja todo. Muchas gracias. Gracias a Pero Brisa y gracias, maestro, por el comentario. A mí de mi parte me gustaría invitarla para una próxima charla, porque todo ese simbolismo que tú traes, que es de lo inferior hacia lo superior, y cómo tú enfocas en esa forma que tú enfocas, a mí me gustaría que si tú pudieras volver para darnos la continuidad, sería maravilloso para reforzar todos esos lazos que debemos tener fuerte en nosotros para alcanzar esa luz. Muchísimas, no, claro, con todo gusto. Yo, como mencioné en un principio, para mí esto es alimento para el alma. Es algo que yo disfruto y creo que en parte tiene relación con lo que mencionaba hace un momento. A veces es difícil, hay mucho caos y es complicado en un inicio ver esto, asumirlo y vivir el proceso, este proceso iniciático se puede decir, pero luego hay orden y se contempla mejor y se ve mejor. Hay artistas que dicen, a mí me gusta crear cuando hay caos, cuando sufro, cuando todo es terrible. Sin eso no hay arte. Pero también se puede de otra forma. Se puede con conciencia, se puede con luz, se puede con tranquilidad, se puede con orden e incluso se puede dirigir y se puede alcanzar un propósito. Así que con todo gusto, cuenten conmigo por ahí. Creo que decía José Francisco Torrado, el cochero es la voluntad, el viajero es el alma y los caballos son las emociones y la mente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica.
Maestra Mónica, ¿sí me escucha? Sí, sí la escucho, Víctor. De veras, muy agradecido con usted por ilustrarnos en esto y sí, comprometerla Claro. para una segunda parte, usted que revise su agenda, Perfecto. para ya anunciarlo. ¿Cómo ve? Claro que sí, con todo gusto. Ay, Bien, Víctor, quisiera adelante, maestro. agradecer también a ti, Víctor, por tener una tan buena amistad. Quisiera agradecerte por tener una tan buena amistad de conocer Mónica. Eso es muy importante. Oiga, maestro Carlos, fue mi maestra en aprendices, ahí en la masonería. Usted es Paz Master. No, necesitamos sacarle mucho jugo. No, yo solo soy un aprendiz de la vida. Sí, Eso es todo. sí, maestra, ya que nos tome en cuenta ahí en su agenda, a lo mejor una segunda, una tercera, porque apenas como que le vamos agarrando ahí el saborcito. Fue muy rápido, pero sí, claro, con todo gusto. De hecho, los invito a que conozcan una página, se llama La Lira de Psique. Ahí de vez en cuando subo algo de contenido, de repente ofrezco charlas, cursos, dependiendo, como dice Víctor, de mi agenda. Hace poco tuvimos uno hace ya un año, yo creo, de religiones mistéricas. Así que, pues bueno, ahí si lo buscan, Lira de Psique, voy subiendo información y pues la idea es retomar esto, que es la transmisión de estos saberes a quien los quiera escuchar. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo. ¿Y puede escribir el link? Sí, claro, con todo gusto. Maestra, sí puede. La Lira de Psique en Facebook, porque no tengo el link ahorita. Nos comentan si nos puede escribir el link, por favor, para poder. Bueno, sí, déjense los paso. Está en Facebook. Mira, de Psique. Maestra Alicia, no sé si esté por ahí, que agradecer a la maestra Moni por estar aquí con nosotros. No, ya basta de agradecimientos. Esto se hace con gusto, ya después se vuelve incómodo. Esto es con gusto. Yo sé que todos los que están acá es porque quieren estar acá y hay algo que nos trae a estar aquí escuchando esto. Así que ya, no agradezcan más, se hace con todo corazón, se hace por amor a la humanidad, al servicio, etcétera. Así que, pues, ahí está el link. Muchísimas gracias a todos. Gracias a usted, maestra, claro que sí, al contrario, y pues estamos al pendiente para una próxima charla, muy bonita, por ahí le dicen que es inspiradora esta charla, entonces, bueno, seguramente nos llevamos algo muy positivo, increíblemente toda esta parte del misterio, de la iniciación está plasmada en símbolos y cada símbolo pues está a través de un dibujo y el dibujo pues tiene que ver con el arte, entonces maravillosa la charla. Y pues la esperamos próximamente, estaremos atentos a que nos digan qué fecha podemos contar con su presencia. Y no sé si nos quiera cerrar esta charla con algo más, con una conclusión, con un mensaje que nos quiera decir. Se lo vamos a agradecer. Hay una frase de Plotino que dice, todo hombre es aquello que contempla. Entonces, fijémonos en qué estamos contemplando, dónde tenemos nuestra mente. Una de las últimas, digamos que la gracia final que nos darán es la contemplación de Dios. Entonces, tratemos de poner nuestros ojos, nuestra mirada en aquello en lo que nos queremos convertir. Eso sería lo último, ir sensibilizando nuestra mirada, adquiriendo sensibilidad.